said, I'm out of sight. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, oh yeah, brother, who you jiving with that cosmic debris? Who you jiving with that cosmic debris? Yo creo que sí, es verdad, puede ser que hay gente que ya no la pudra, pero ¿cómo se la pudre hoy? Ese es el tema. Sí, yo no digo tampoco esa cosa, tampoco de esa boludez de reclamarle a un artista que tenga, viste, esa cosa tampoco de, viste, que sea un antisistema cuando vos no lo sos. Eso tampoco me va, porque es muy pelotudo, es como, yo quiero que le dé una patada, vengan los ejecutivos de EMI y los reciba a balazos. Y si vos no harías eso, ¿por qué le pedís eso a un artista? ¿Entendés? Esa tampoco me parece una boludez. Claro. Pero, viste, yo qué sé, hay cosas y cosas, yo qué sé, vos podés, a ver, todos los artistas grosos y que incluso tuvieron huevo y se la bancaron, firmaron con discográficas. A ver, no pasa por ser antisistema, pero podés firmar con la discográfica y hacer la que se te cante, hacer la música que vos querés, bajar línea de lo que vos querés, yo qué sé. Mucho de lo que hacía el rock sinfónico hacía eso, por ejemplo. Sí, yo qué sé, a ver, por ejemplo, bueno, yo me vi hace poco un documental de Ali. ¿Sí? Y está bien, Ali habrá tenido miles de defecciones, pero no fue a Vietnam y se comió 3 años sin pelear. Sí. Y bueno, ahí tenés una convicción, yo qué sé, le costó caro y después cuando volvió nunca fue el mejor Ali, que había sido antes. De hecho estuvo, claro, 3 años dijiste, ¿no? Sí. Sí, 3 años sin pelear. Y boludo, se comió un pijazo, eso tener una convicción. Cosas así, no te digo que haces sacrificios, pero digo, yo no digo que todos lo tienen que hacer, además no es un músico, pero digo, es alguien que tuvo una demostración de lo que es ir en contra del sistema o de plantarse. No tenés que hacer eso, pero ahí tenés una demostración de lo que es tener independencia. The Clash, también que esto no es igual de revolucionario, pero The Clash, por ejemplo, en su momento quería hacer, viste, los discos estaban caros y se mandó 2 discos, un disco doble y disco triple porque querían darle más canciones a la gente por la guita que pagaban, y se mandó un disco triple. Querían darle más canciones a la gente por la misma guita. Sandinista y London Calling, ¿no? Sandinista y London Calling, creo que no sé. Claro, bueno, son pequeñas muestras de ideológica, yo qué sé. No son tampoco. No liberaste un país, pero digo, podés firmar una discográfica grande como habían hecho, y aún así tener esos gestos de la búsqueda, viste, de acercarte con la gente. Bueno, también existe el punk californiano. El punk californiano, sin necesidad de andar firmando con grandes discográficas, ellos sabían que lo que estaban haciendo era contracultural y fueron los primeros, por lo menos en Estados Unidos, en armar lo que se llama el crowdfunding. Entonces vos ves que había gente que pagaba anticipadamente por un disco para ellos autoproducirse, autogestionarse los discos, las copias, la producción, el estudio, y por ahí te daban el disco con, no sé, con una remera o con un pin, no sé, con cualquier boludez de esa. Pero claro, eran formas también casi tan contraculturales. Sí, contraculturales, a diferencia por ahí lo que puede haber hecho Sig de Clash, que lo que hacía de Clash era atacar directamente al sistema y te meto un disco de más y me chupa todo un huevo. Por eso, pero a ver, bueno, igual ese sistema de crowdfunding y todo después se empezó a incorporar a otros rubros, ¿no? Sí, ahora están, no sé, en empresas lo hacen. En películas. Películas. Yo puse... No, pero esto yo me refiero en los años 70, ¿eh? O sea, ahora hace un par de años estoy empezando yo puse y nunca recibí nada. Puse, por ejemplo, tengo que chequear, por ahí me mandan. Para hacer un documental de una cortina, yo puse 100 mangos, creo 200 mangos, y nunca me iban a mandar un pin, un cuadro, algo. Sí, no sé, yo me acuerdo haber colaborado. Yo pagué discos que nunca fui a buscar. Pero uno tiene ganas también de ayudar. También es una cosa obvio, y está buenísimo eso. Porque creo que hay un dato que es, te lo digo esto porque a mí me encanta mucho el tema del crowdfunding, fue, de no haber dejado la carrera hubiera sido mi tema de tesis, que era el principal componente del crowdfunding es la confianza.
O sea, yo le estoy dejando a alguien que no conozco para un proyecto que me dice que va a publicar. Y yo no sé si lo va a publicar o no, pero yo le doy la plata igual porque confío en el proyecto. Bueno, bienvenidos a esta tercera emisión de Todo se puede charlar. Sí. Estamos acá con el licenciado Julián Marcel, que Hola. está a mi diestra. Ambidiestra. Sí, porque estamos ya dando un paso adelante en cuanto a lo que se refiere a la liberación de la cuarentena. Sí. Estamos juntos en un refugio subterráneo antivandálico. ¿Cómo estás, Julián? Pero que tiene wifi también, digo, no podemos decir dónde queda porque, bueno, tenemos que matar a la persona que sepa la dirección, ¿no? Bueno, ya tenemos al operador atado en este momento y vendado. Claro, le estamos por inocular cáncer en cualquier momento, como para que tenga una muerte lenta, pero pueda seguir operando, ¿no? Claro, tenemos jeringas llenas de sida, como decían antes. De las que tenían en los teléfonos públicos. Claro. Y dejaban en los cines también. Claro, totalmente, sí. Ese tipo de gente. Se habrá ido a cines a tantear, ¿no? Ah, sí. Por suerte nunca me pinché. Sí, es verdad, en este tercer programa, si bien uno de los objetivos del programa es la de poder hablar también en cierta medida de política, también con la música, yo sé que por lo menos tu caso va a ser así, la política también se puede mezclar con la música e incluso con la música clásica. Y uno de los casos, como para hablar brevemente sobre este caso en particular, es de Joseph Haydn. Joseph Haydn, bien podemos saber que fue un compositor austríaco contemporáneo a Mozart, que fue mucho más famoso y reconocido que Mozart en su momento. Es uno de los autores clásicos más reconocidos de la historia. Ha compuesto más de 100 sinfonías, sonatas, de todo. Y fue una persona muy prolífica, pero también fue uno de esos históricos músicos que se encargaron de formar parte de lo que es de las mecenas, ¿no? De los mecenas, es decir, gente que le pagaba, digamos, la carrera. En el caso de él, hacia el año 1772, quien era su mecenas era el príncipe Nikolaus Esterházy, también austríaco. La cosa de los mecenas es muy interesante. Los mecenas pedían una obra, el artista se los daba, y después esa obra iba hacia otras partes del mundo, pero como puedo decirlo, la versión original... Pero era de ellos, digamos, ya es como que te la compré. No es que la compra, en todo caso la encarga, el otro la compone, se la muestra, se la ejecuta delante de él, y bueno, el otro queda como satisfecho, pero no es tanto, a ver, ¿cómo decirlo? Es en alguien que le bancaba la carrera. Es como, ahora como voy a decir, como una especie de promotor. Claro, pero no tenía una especie de preponderancia sobre el contenido cual pagaba para que se genere. ¿Cómo, perdón? No, lo que yo pregunto, yo sé que también le proveían de la orquesta y le daban, digamos, todo un contexto para que creen. Claro, tenían sus músicos también. Claro, todo provisto por mecenas. Pero claro, exactamente. Yo digo, si el contenido después no le pertenecía, digamos, no tenía una preponderancia el mecenas sobre ese contenido que creaba el artista con su plata. Sí. Por eso digo, lo compone para mí. Lo compone para mí, lo estrena para mí y después lo lleva para otras partes del mundo si lo quiere hacer. Y él, como tantos otros, bueno, Mozart es uno de los ejemplos más raros dentro de todo lo que es la época clasicista, porque en realidad él fue un independiente, un artista independiente, no trabajaba para nadie, a él le encargaban las músicas, pero no los mecenas. Iba alguien, por ejemplo, la última obra que él escribió, el Requiem, fue escrita por encargo de si no me equivoco, algún duque o una cosa así, no recuerdo ahora en este momento, se la encargan y
Y bueno, él no la llega a terminar, pero sí deja bastantes minutos como para el deleite de todos nosotros. Pero el tema es que Mozart en ese aspecto sí era alguien independiente y no dependía de ningún mecenas. Haydn sí, del príncipe Nicolás Esterházy, que hacia el año 1772, cuando Haydn ya era una persona reconocida, por lo menos en Austria, le encarga su sinfonía número 45, que no tenía título, pero con los años esta sinfonía fue llamada la Sinfonía de los Adioses. Y antes de ser ejecutada esta obra, ya tenía las sinfonías, como saben, están divididas en 4 movimientos, los tres primeros ya estaban escritos, y el cuarto fue escrito en un momento en el cual hubo una prolongada estancia del príncipe de Esterházy. Lo que ocurrió fue que en esa prolongada estancia permanecieron en este palacio de verano en Austria, y los músicos en su mayoría quedaron obligados a dejar a sus mujeres en las casas, ¿no? En Eisenstadt, también en Austria. Por lo cual, en el último movimiento de la sinfonía, a modo de protesta, es decir, los músicos querían volver a las casas y el príncipe no los dejaba, Haydn, compadeciéndose de los músicos que le fueron a pedir algún tipo de ayuda al compositor que ya era reconocido en aquel momento, le pidieron por favor si podía intervenir. Entonces, lo que hizo el amigo Haydn fue que el cuarto movimiento de la sinfonía, un presto y adagio, empiece con todos los instrumentos, pero paulatinamente cada uno de los músicos va dejando su atril y se va del escenario. Ah, y apagaban la vela y se iban como desapareciendo. Claro, se iban cada uno, como diciendo, yo me voy a mi casa, porque yo quiero... ¿Cómo? Arrancaron 35 y quedan 12. No queda uno. Queda un músico nada más. Medio... No eran más, dice. Claro, no, pero claro, al ver esa representación, el príncipe Esterházy lo mira y dice, está bien, estos tipos quieren volver a la casa. Al día siguiente, lo que hizo el tipo fue culminar su estancia y se fueron efectivamente todos y cada uno de los músicos, todos y cada uno de los empleados, todos y cada uno de los integrantes de ese lugar donde estaba en esa estancia se volvieron para Viena a Eisenstadt y todo volvió a la normalidad. Uno podría pensar, ¿cómo puede ser que en ese momento se dio un acto, digamos, de rebelión, digamos, del mismo músico y del compositor y los músicos hacia el príncipe, y que con el paso de los años esta obra fue adquiriendo de ese tono serio y de protesta un tono humorístico? ¿Por qué? Sí, obviamente terminó siendo una curiosidad también esto, ¿no? Es como un detalle del audio, como si escuchás la grabación, claro, que lo hacen como las pequeñas partes antes de irse y se van yendo y es como un integrado eso. Claro, sí, es muy llamativo. Lo interesante es verlo en vivo. Hay una versión muy, muy, muy buena que se hizo en en Viena, específicamente en Austria, sí, claro. Pero el 1 de enero, no me acuerdo bien de qué año, pero quien dirigió eso fue Daniel Barenboim. Y él dirigió esa sinfonía y vos veías como todos y cada uno de los músicos iban abandonando el escenario, pero claro, generaba la risa del público que estaba ahí. Es verdad, genera risa ver cómo cada uno de los músicos dejan todos sus instrumentos y de 45 músicos que había al principio quedan 2 y 1 nada más tocando poquitas notas en el violín. No, bueno, claramente los que conocen la historia se transformó en una especie de curiosidad que surgió y que ya queda a la hora de interpretar la obra, ya como algo que se espera que pase. Claro, sí, es como una especie de rutina humorística que uno quiere que esté ocurriendo para disfrutar esta obra del austríaco Joseph Haydn. Lo que sí me preocupa, perdón, ¿no? Que tengo entendido que la interpretación habitual de la sinfonía es de unos 25 minutos. No vamos a poder pasarla.
No, la sinfonía entera dura 25 minutos. El último movimiento durará menos de 8 minutos. Obviamente tampoco lo vamos a pasar entero, pero sí podemos dejar un fragmento para el solaz esparcimiento de nuestros oyentes. Aquí en Todo se puede charlar. Todo se puede charlar menos ahora que estamos escuchando a Haydn, ¿no es cierto? Dale. El que habla es el señor Lionel Pastelov. Bueno, ¿cómo les va? Hola. Otra vez yo. Esta vez voy a ser yo quien hable de un tema que a nadie le importe. Bueno, como los anteriores de los programas pasados, ¿no? Voy a referirme a un tema remanido, pero tratando de darle un enfoque diferente. Sí. Hablar de la última dictadura, el proceso de reorganización nacional. Uh-huh. Y básicamente, digamos, analizar cómo fue la censura, pero desde los aspectos no solo puntuales, de los hechos puntuales que conocemos en la censura, sino cómo se fue moldeando ese mecanismo de censura y cómo respondía a distintas necesidades operatorias que tenía la dictadura. Sí. Lo dije muy lindo, parece como que voy a decir algo re profundo. Sí, te imaginé con anteojos, de hecho, diciéndolo así. Claro. Bueno, lo que pasaba con el proceso, obviamente que atacaba varios frentes, hablaba de primero una guerra interna contra la subversión, Uh-huh. que inventaba un enemigo imaginario, y bueno, el rockero, asociándolo al hippie, al pelilargo, y a la juventud, que siempre le representaba un peligro, Claro. era como, viste, como representativo o una especie de caricatura o ideario del marxista, del rojo, del comunismo,
y lo que se perseguía, digamos. Ujú. Entonces, digamos que representar el rock y la juventud, antes, digamos, cuando no se pudo más hablar de una representación política y buscar un enemigo político, venían a representar una especie de enemigo en el campo ideológico. Sí. Entonces, el posicionamiento que hacían los militares era ese, digamos, le depositaban en ellos una especie de responsabilidad de las desviaciones morales de la sociedad, las conductas, las buenas costumbres y demás, y eso explica también un ensañamiento que hubo con el rock en los primeros tiempos, y después que se fue, digamos, no sé si moderando o si acostumbrando a los rockeros de entonces a convivir con la censura y viendo cómo esquivarla, digamos. Sí. Vos recordarás, que sos muy memorioso y además tenías edad para estar en esa época, por ejemplo, bueno, a ver, cómo aprovechaban los artistas las pequeñas fugas. Apelaban mucho también a las referencias literarias, digamos, sorteaban la censura también con algunas indirectas, por ejemplo, Alicia en el País es la más famosa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el Festival del Amor, el famoso Festival del Amor, organizó Charly García. Uh-huh. Ah, no, perdón. Claro. No, ese fue el 82 fue la solidaridad latinoamericana. Exactamente. Pero el Festival del Amor, lo que no muchos saben, es que responde, por ejemplo, a una frase de Macera, que ellos decían que venía a traer amor. A la gente, era una cruzada de amor y que venía a traerle amor a la gente. Mirá. Entonces el Festival del Amor fue una respuesta irónica a eso. Les traigo amor, diría Burns, ¿no? Claro, bueno, iluminado, ¿no? Me lo imagino Macera. Sí. Mientras daba picana se iluminaba, ¿no? Claro, obvio. Se iluminaba. Bueno, eso era digamos, el imaginario que creaban era también el de poner al rockero como una instancia marginal. Lo que hablábamos antes fuera del micrófono, con Julián, justamente de a quién interpela el rock hoy en día. Bueno, el rock en ese momento sí interpelaba, ya sea desde lo que decía, porque había letras, en esa época, Morris, tenías tipos que hacían letras, ¿no? que interpelaban socialmente. Sí. Tantos otros, ¿no? Pero Morris me viene a la mente sobre todo por Pato trabaja en una carnicería, claro, por ejemplo. Pero sobre todo construían un ideario de lo que era el rock, incluso más allá de lo que era realmente contestatario rebelde, ¿no? Porque a nosotros nos encanta creer que el rock es todo lo que debería ser, pero realmente muchas veces se le asignaron en la historia, sobre todo cuando militares tan ignorantes como los que tenemos acá, que claro, se tiraban de cabeza a la censura, se asignaba un lugar representativo tan fuerte que por ahí ni lo tenía. Me hace acordar a cuando se comentaba, ¿no? Cuando Estados Unidos demonizaba a la Unión Soviética, que después se confirmó que la Unión Soviética nunca tuvo el poderío armamentístico que Estados Unidos creía que tenía. Claro. Esto es algo que se desclasificó en archivos de la CIA con el tiempo, y que se construyó un enemigo tan grande del otro lado que se exageraban las medidas en función de algo que no existía. Claro, sí, sí. Porque el rock argentino, si bien trataba de sortear la censura y de rebelarse, tampoco no hubo no estaban montoneros atrás de los discos de Serú Girán. No, sí, claro. Entonces, como el proceso no tenía una identidad musical fuerte, el rock ocupó un lugar vacío, digamos, ¿entendés? Ocupaba una representación y la dictadura, todo lo contrario, reprimía a los jóvenes, los censuraba, no solo en la música, sino en lo artístico, y es como que la gente se inclinaba solamente, digamos, se iba para el rock como forma de disentir. De refugio, digamos. Y sí, y por ahí eso empujó al rock a ser más contestatario de lo que era. Claro. Ese es el tema. Ahora lo que quiero es puntualizar algunos casos, por ejemplo, de distintas conductas o cosas que fueron pasando en la dictadura. Sí. Distintas posturas. Por ejemplo, hubo quienes se quedaron y quienes la sortearon y quienes no pudieron bancársela. Por ejemplo, Santaolalla dijo que no se bancó la censura ni tener que llegar al punto de autocensurarse y se fue. Serú Girán también bajaba, es uno de los que se quedó, por ejemplo, ¿no? Los miembros de ellos. Si bien Charly se había ido unos meses y volvió, tuvo un autoconfinamiento ahí en Brasil, que fue y volvió. Exacto. Pero Serú Girán fue una de las bandas que, digamos, trató desde lo que decía de ir como corriendo un poquito la línea. Autojets, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. Exactamente la línea que iba a citar recién, mira, me contuve y ya la dijiste vos. Y justamente de esa época, Willy Crook decía, respecto a eso mismo, de que Argentina era un gran país para irse por el mundo.
Tenías a Papo en Londres, Morris se vio de Madrid, Es verdad. Miguel Cantilo se fue en Ibiza, que había todo un grupo de músicos argentinos por esas zonas. Sí. Roque Narvaja se fue, porque un poco porque lo amenazaron y otro poco porque tuvo un intento de secuestro, Ujú. y digamos, y un poco por autopreservación, ¿viste? Porque también había quienes eligieron irse. Astor Piazzolla se fue a Francia, no es rockero también, pero estamos hablando de alguien mal mirado, mal visto en Sí. esos tiempos. Se fue a Francia y se tuvo que quedar ahí casi forzosamente, porque cuando llegó a la embajada argentina le retuvieron el pasaje de regreso. Ujú. Después Sí, de la CIDE se desclasificó un documento que decía antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina. Hay una nómina de compositores e intérpretes con antecedentes ideológicos desfavorables. Mirá qué lindo título, ¿eh? Están Pedro y Pablo, Narvaja y demás. Los más obvios, digamos. Sí, hubo después otra lista que se hizo oficial, que la publicó Clarín en plena dictadura, de 242 canciones prohibidas, ya con Mori, Gieco, Almivida, Billy Bond, Ujú. Pescado Rabioso, Cerú Girán. Sí. Viernes 3 AM se, digamos, prohibió, no por mensaje subversivo político, sino por ser una apología del suicidio. Sí, es verdad. Como iba por ese lado. Pero después, ¿qué pasó? Cuando llegó Malvinas hubo un potenciamiento de lo nacional, a punto tal que se sacaron de la lista negra varias canciones que estaban ahí. Sí. O sea, Solo le pido a Dios, por ejemplo, ¿no? las liberaron. Sí, imagínate el colmo del absurdo, ¿no? Porque habías puesto en una lista negra y la sacaste. Podías haber de última quitado el veto a esos artistas, no a las mismas canciones que censuraste, pero no, a las canciones mismas también. Y de hecho había un tipo que estaba en la revista Cabildo, esto como síntoma de época, que se llamaba Carlos Manfroni, que hablaba de algunas canciones de rock y hablaba que promovían la homosexualidad y el deseo de matar a la policía, entre otras cosas. Esta es la revista Cabildo, que la revista Cabildo es la que sigue saliendo ahora y demás, Sí. ¿no? Y Este tipo, claro, bueno, qué lástima, ¿no? Porque los fachos también se actualizan, ¿no? O sea, Bueno, facho, pero 2.0. claro. Este Carlos Manfroni, después de varios años, ¿no? en distintos lados, fue nombrado en el ministerio de Patricia Bullrich en 2015. Ah, mírame qué bien, ¿eh? Sí, claro, trascendió lo que había dicho, porque él había hablado de esto entre la música que había criticado, fundamentalmente estaba la de Charly García. Y Charly hizo una carta pública, por ahí algunos se acuerdan, en 2015, diciendo: yo escribí Los Dinosaurios y luché contra toda la dictadura y nos ponen a este tipo de ministerio, no cuenten conmigo, algo así puso Charly. Y al otro día este zángano estúpido le dijo que él no se podía hacer cargo de cosas que escribió hace 30 años y ya no pensaba, pero que pedía disculpas si ofendió a alguien, viste, la típica del culposo que no se está disculpando en realidad. El potencial, claro, sí. Si ofendía a alguien, ¿no? Sí, obvio, boludo. Por haber ofendido a alguien. Y renunció. Digamos que eso fue como un lindo detalle, que más allá de que fue un gobierno nefasto que tuvimos que soportar estos 4 años, el mismo Charly, que había sufrido, ¿no? Que tuvo que sortear varias veces, fue uno de los que más tuvo que sortear la censura, más, sobre todo por su constante actividad. Sí. Quien más lo hizo de manera más velada, digamos. Sí, pero bueno, estuvo lindo que él fuera quien desenmascara a este tipo y lo haya sacado una patada en el orto. Así que bueno, nada, fue un mini resumen de un aspecto que me parecía interesante de cómo abordó la dictadura la censura y qué significaba, sobre todo en esos tiempos. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas, ay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán
Una de las cosas que yo reivindicaba también con él, con respecto a eso de las películas, era una película en particular de Porcel y Olmedo, en realidad de Olmedo, del proyecto solista de Olmedo, que es Mi novia él. Esa película es muy buena. Y si la ves en perspectiva... hace falta una perspectiva importante porque pero sale ganando. te mandan unas cuantas. Pero sale ganando. Sí, igual yo recuerdo que había mucho chiste común del miedo, el pánico anal, Sí. el vértigo anal, esa cosa del miedo al puto, ¿viste? Sí. El miedo que te guste un tipo, ¿viste? Esa cosa de el Sí, pavor sí. de que se te acerque un gay, ¿viste? Esa cosa como muy... Sí, ya sé que era el humor de la época, pero no deja de ser como muy... Dale, es primaria eso. Sí, pero yo lo pensaba de este lado. Es la historia de un tipo que se enamora de una travesti, pero a su vez tiene una relación con una chica con la que se está por casar. Una chica, no digo bien, pero una chica de familia, que la familia lo ¿Quién quiere era? al tipo. Y el chabón está entre esa ¿Quién era la disyuntiva, entre elegir el amor, él está enamoradísimo de esa travesti, que es Susana Jiménez en la película. Sí, pero que no es travesti. No es travesti. Es Por eso viene a Hace salvar un poco la trama para que no termine siendo gay. Claro. Y del otro lado había una chica de familia, o sea, sin ningún tipo de cosas que tenga características, no sé, artísticas. O sea, Cristiana como Dios manda. más o menos, familia de conventillo, digamos. Y claro, el tipo vos ves la permanente disyuntiva, su pelea interna sobre qué es lo que tiene que hacer. Una vida que está signada por lo dado o elegir ese amor, esa pasión. Y el tipo cuando termina la película y ve que ella, la travesti, que también era una vedette, digamos, que bailaba y cantaba, la mira triunfando en la calle Corrientes, hay un plano de Olmedo y lo único que dice es: qué boludo. Qué boludo. Sí, me acuerdo de ese final, Ese final es buenísimo. Y para mí la película gana en ese aspecto. Obviamente que hay cosas que tiene que cambiar. Pero el mensaje, para mí, queda. Lo que queda, esa es la reflexión que nos queda, ¿no? Lo que queda de Olmedo y Porcel es el mensaje.